Another thing, the Old Testament Y otra cosa sobre el Antiguo Testamento, is not just the story of the Jews. no solo es la historia de los judíos, It's the story of mankind. sino de la humanidad. It's the story of you and me also. La historia de ustedes y yo. So let's start there and take some things out of it. Vamos a empezar ahí, vamos a sacar unas cuantas cosas de So ahí. in the beginning of Genesis, Así que en el principio de Génesis, we read how God said, "Let us make mankind in our image, y vemos que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, in our likeness, en nuestra semejanza, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, y ejerza dominio sobre los peces del mar y los aves del cielo, over the livestock and all the wild animals, and over all creation that move along the ground." sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. So mankind was created Así que la humanidad fue creada to rule para gobernar over God's creation. la creación de Dios. So God created mankind in his own image. In the image God created them, male and female God created them. Y Dios creó al hombre a su imagen suya y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. So God blessed them and said to them, Y Dios los bendijo y les dijo, "Be fruitful and increase in number, sean fecundos y multiplíquense, fill the earth and subdue it, llenen la tierra y sométanla, rule over." ejerzan dominio. And this is the thing. Y esa es la cosa, God had a creation, que Dios tenía una creación, but he needed somebody pero necesitaba a alguien to rule over that creation. que gobernara sobre esa creación. And that is where mankind come in. Y ahí es donde viene la humanidad. And it's very important when we look at the world today. Y es muy importante que cuando veamos la palabra hoy, One of the teaching una de las enseñanzas I have is called Satan, the prince of this world, que tengo es Satanás, el príncipe de este mundo. or Satan, the prince of this evil age. O más bien Satanás, el príncipe de esta era malvada. With the fall, something changed in the hierarchy, Con la caída algo cambió en la jerarquía. and that's where Jesus come. Y es cuando Jesús vino. All power in heaven and earth is given to me. Con todo el poder de los cielos y la tierra se le fue dado a él. But we don't see now we as mankind is ruling, do we? Pero nosotros no vemos ahora con nosotros la humanidad gobernando y haciendo las One cosas. day we will Pero un día lo haremos. again, Otra vez. but better than what they did first time. Pero mejor que la primera vez. So this is the creation, Así que esto es la creación. and then we see this, Y luego vemos esto. that God, he planted a garden Que Dios plantó un jardín in the east, in Eden. hacia el oriente en el And Edén. it was where he put man he had formed. Y ahí puso al hombre que había formado. And God made all kind of trees on the ground. Y Dios hizo brotar de la tierra todo árbol Trees that was agradable. pleasing to the eyes and good for food. Agradable a la vista y bueno para comer. And middle of the tree in the garden, he put the tree of life and the tree of knowledge, good and evil. Y asimismo en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. What did he call man to do there in the garden? ¿Qué es lo que ordenó en el jardín? He put man there to work it, Puso al hombre ahí para que lo cultivara, to take care of it. para que lo cuidara. Work Y cultivarlo, they were not just standing to worship God. no solo estaban parados ahí para adorar a Dios, They were there to take care of it, estaban ahí para cuidar el jardín, take care of God's creation. cuidar la creación de Dios. But he gave them a command Y les dio una orden, that you are free to eat of any tree in the garden. que pueden comer cualquier árbol en el jardín. Come on, you can eat of all of them. Y puedes comer de todos ellos, Oh, but you must not eat of that tree, pero no comerás de ese árbol. or you will die. Porque ese día que comas de ese árbol vas a morir. And then we see the serpent, Y luego vemos a la serpiente, our enemy, nuestro enemigo. and he do what he's good at. Y él hace lo que es bueno en hacer. He twists everything. Él engaña y cambia todo. What did he say to the woman? ¿Qué le dijo a la mujer? Did God really say Con que Dios les ha dicho that you may not eat of any tree in the garden? que no comerán de ningún árbol del jardín. That was not what he said. Eso no es lo que dijo Dios.
He said you can eat of all the Él trees, dijo que pueden comer de todos los árboles, but not that one. pero no de ese. And then he twisted. Y luego él lo cambia, lo transgiversa. Oh, did God really say Oh, realmente Dios dijo that you cannot eat of any tree? que no puedes comer de ningún árbol. And the woman should have said, no, that was not what God said. You are a liar. You have been liar from the beginning. Y la mujer debió de decir, no, eso no es lo que dijo Dios, eres un mentiroso desde el principio. But then the woman got confused. Pero la mujer se confundió And she said, y dijo, we may eat from the tree in the garden. No, we may eat fruit from the tree in the garden. del fruto de los árboles del huerto podemos comer. And then she added, we must eat of the true. No, sorry. But God said, you may not eat of the tree from the tree in the middle of the garden, and you may not touch it, or you will die. Pero ella dijo después, Dios ha dicho, no comerán de este árbol, y no lo tocarán para que no mueran. God never said anything about touching. Dios no dijo nada de tocar, He said about eating. dijo solo de comerlo. So God said, you can do all of this, Y Dios dijo, puedes hacer todo esto, but you cannot do this. pero no puedes hacer esto. Then Satan come. Y luego Satanás viene y Oh, dice, did God really say you cannot do any of this? y dice Satanás, realmente dice Dios que no puedes hacer todo esto. And then the woman ended up setting up new rules God never came with. Y luego la mujer dio nuevas reglas que Dios ni siquiera puso. That is religion all over again. Esa es la religión una y otra vez. You will not wear trousers. No vas a ponerte shorts. You will never cut your hair. No te vas a cortar el cabello. You will, like God never said anything about that. Dios nunca dijo nada respecto de So esto. this is our enemy. Este es nuestro enemigo. But what happened? ¿Pero qué pasó? The woman looked at the fruit, La mujer vio el fruto saw it was good for food, y vio que era bueno, pleasing for the eyes, agradable a sus ojos. and she wanted to gain wisdom. Y quería tener esa sabiduría. That is the three elements Jesus later was tempted by in Luke 4. Esos son los tres elementos que Jesús fue tentado luego en Lucas 4. This is what the world is. Eso es lo que es el mundo. Lust of the eye, Lujuria de los ojos, lust of the flesh, lujuria de la carne and pride of life. y orgullo. Look, Mira, food, comida, wisdom, sabiduría, pride. orgullo. So first Adam Okay. Así que el primer elemento. fall. I'm sorry. First Adam fell, Primero Adán cayó. but later when second Adam, last Adam came, Cuando vino el último Adán, el he segundo, got tempted in the same él areas fue tentado en lo mismo by Satan, por Satanás, but he did not fall. pero él no cayó. But so they got tempted, Así que fueron tentados and their eyes was open, and they recognized they were naked, y sus ojos se abrieron y reconocieron que estaban desnudos and they wanted to cover themselves. y se querían cubrir. We are naked. Ah, estamos desnudos. And what happened? ¿Y qué pasó? When the man and his wife then heard that the Lord God was walking in the garden, Y oyeron al Señor Dios que se pasaba en el huerto en el jardín al día. they hid. Entonces ellos se escondieron. One thing I love here, Una de las cosas que me gusta aquí, God was walking in the garden. Dios estaba caminando en el jardín. Try to imagine that. Traten de imaginarse eso. God was walking Dios estaba in the caminando garden. en el jardín. One day again, Un día otra vez we will walk with him. vamos a caminar con We'll Él see him face to y lo vamos a face. ver cara a cara. Moses did not see him face to face. Moisés no lo vio cara a cara. Abraham, no one saw him Abraham y face to nadie más lo vio cara a cara. face. One day we will. Pero un día nosotros lo haremos. So they walk with God Así que caminaron con Dios in a way none of us have done. de una manera que nosotros no lo hacemos. But sin came in. Pero Satanás, el pecado vino. They recognized they were naked Reconocieron que estaban desnudos and they were afraid and they hid from God. y tenían miedo y se escondieron. And then we see God. He called man. He
called the serpent first. que primero Dios llamó a la serpiente primero. And he first cursed the serpent. Y primero maldijo a la serpiente. Cursed are you among livestock and all wild animals. Por cuanto has hecho esto, maldita You serás más que todos crawl los on your animales. belly and eat the dust of the food all your days. Y más que todas las veces del campo, sobre tu vientre andarás. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, And he will cross the head, and you will strike his heel. entre su simiente y tu simiente, y él te aplastará la cabeza y tú lo herirás en el talón. One of the teaching I have in my series Una de las enseñanzas que tengo en mis series is called the two seeds. se llaman las 2 semillas. First, it's a prophecy of Christ Primero es una profecía de Cristo, that the seed of the woman, que la semilla de la mujer, or let's say the sperm Digamos of el a woman, esperma, how you see it, that is la the virgin semilla- birth, and that is Christ and all of it. el esperma es la semilla y da el nacimiento a una nueva persona, y ese es Jesucristo que estaba hablando Here ahí. we have the cross. Y aquí tenemos la cruz. But there is also more in it. Pero también hay más en eso. The seed or offspring is actually seed, but we say, what is the seed of the woman? Pero decimos, ¿qué es la semilla de la mujer? Women get ¿Qué es la children, simiente? La mujer tiene los niños, and there's Bebés. many children here. y hay muchos hijos aquí. We are the seed of the woman. Nosotros offspring. somos la semilla de la mujer. But what is the seed of snake? Pero ¿cuál es la de la serpiente? Is there going running around demon snakes all over the place? Hay serpientes demoníacas corriendo por todas partes. And there's something spiritual in No, this. hay algo espiritual aquí. There's a war Hay una guerra between two seeds. entre 2 simientes. The word of God, the truth, the woman, Christ, the truth, El de Dios, que es la mujer, Cristo, and the enemy. y el enemigo. How are we being born again? ¿Cómo somos nacidos de nuevo? A seed Una semilla is being se planted planta, and going down to the heart, va hacia el corazón and it creates life. y crea vida. This world is like a big field Es como esta guerra es como un gran campo where God had planted his seed. donde este lugar es como un gran campo donde But then Dios ha the plantado su enemy semilla. also come Pero también viene el enemigo and plant his y seed. planta sus semillas. Shall we pull it up now? ¿Deberíamos de sacarlas ahora? No, let's let it grow side by side No, dejemos que crezcan de lado a lado unto the day of juntas, harvest. hasta el día de la cosecha. And this is what Jesus talked about. Y es lo que Jesús hablaba. So there is a war going on Así que hay una guerra que está and there is sucediendo enmity y hay una enemistad between those things. entre esas dos cosas. Why do people hate Jesus ¿Por without qué la reason? gente odia a Jesús? Why do they hate us? ¿Por qué nos odian a nosotros? Because of this. Por esto. Why do people hate me? ¿Por qué la gente me odia? Go back to Genesis 3. Vuelve a Génesis 3 That's why people y hate. es la razón por la cual te odian. So it's very important. Así que es muy It importante give answers to many things. y trae respuestas a muchas cosas. But Satan was not the only one who was cursed. Pero Satanás no fue la única persona que fue maldita en ese momento. The woman was also cursed, La mujer también and the man. y el hombre. To the woman he said, A la mujer le dijo, I will make you pain in childbearing very severe. en gran manera multiplicaré tu dolor en el With parto. painful labor you give birth to the children. Con dolor darás a luz a tus hijos. And you will desire your husband, and he will rule over you. Con todo tu deseo será para tu marido y tendrá dominio sobre ti. Women Mujeres who have given birth to a baby, que han dado luz a un niño, do you know how that works? ¿saben cómo funciona? Swoop! Swoop, the baby's out. El bebé salió. No pain. No hay dolor. Or then, was the pain? ¿O hubo dolor? There was pain. Hubo dolor. Even we are born again, Incluso cuando nacemos de nuevo, even we experience freedom, aunque experimentamos libertad, women are still giving birth in pain. las mujeres siguen dando Of course, a there's luz a few con dolor. stories of people who did not have Y pain. sí, hay unas cuantas historias de personas que no tuvieron dolor. But this Pero esto is part of the fall. es parte de la caída. It is part of the world we are living in. Es parte del mundo en el que estamos viviendo. Also, he said to the man, Y también le dijo Dios al hombre, because you listened to your wife por cuanto has escuchado la voz de tu and mujer ate the fruit of the tree as I commanded you, y has comido del árbol del cual te which ordené, you should not eat from, diciendo que no comieras de él, curse is the ground because of you.
Maldita será la tierra por tu causa. Through painful toil, you will eat the food from all your days of your life. Y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. By the sweat of your brows, you will eat your food. Y por el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. When God created Eden, Cuando Dios creó el man Edén was put in Eden y el hombre fue puesto en el Edén to work, a trabajar. but that ground was not cursed. Pero esa tierra no estaba maldita. It was not thistle and thorns. No habían cardos y espinos. It was not sweat. No había sudor. Sweat is a curse. El sudor es una maldición. Not in Mexico, it's just the heat. No en México, eso es por el calor. But you know, what we are going to understand Una cosa que tenemos que entender, in the new heaven and new earth, en los nuevos cielos y nueva tierra, it's not just be like angels worship all the time. We will be working also. no solo va a ser adoración todo el tiempo, vamos a estar trabajando. But it will not be it will be a work God's garden. It will be to do it and rule over it, but not in sweat in a cursed ground. It will be a new heaven and new earth. Va a ser un trabajo que Dios nos va a dar para gobernar sobre su nueva creación y no va a ser algo que nos va a traer dolor o sudor. So why is all of this important ¿Por qué todo esto es importante to see? para ver? Because as we are going to see, Porque como vamos a ver, as it was, como era, it's going to be again. así va a ser otra vez. So as it was that time, Como era en ese entonces, it will one time be again. y va a ser así otra vez en un Of momento. course, we also see the gospel here. También vemos el evangelio The aquí. gospel is all over. El evangelio está por todas partes. For example, here, Por ejemplo, aquí, the Lord made a garment of skin for Adam and his wife and clothed them. el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Where did he get that skin from? ¿De dónde consiguió esa piel? He murdered an animal. Mató a un animal. We have the first murder. Tenemos el primer asesinato. We have the first blood being shed. Tenemos la primera sangre que fue God, derramada. because of man's sin, Por el pecado del hombre, God needs to kill a life, take a life, Dios tenía que tomar una vida to cover their shame. para cubrir su vergüenza. And this is the gospel. Y este es el evangelio. This is the Passover lamb. Esto es la Pascua. This is Christ. Este es Cristo. This is the cross. Esta es la cruz. This is what we read here in Y Galatians. es lo que leemos aquí en Gálatas. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Pues todos son hijos de Dios por medio de la fe. For Cristo. all of you who are baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo han sido vestidos en Cristo. So we should not stand naked in this world. Así que no tenemos que andar desnudos en este And mundo. Paul talked about that several places. Y vamos a hablar de eso en podemos hablar de eso en muchas partes. So there is a shame over people Así que hay una vergüenza sobre las personas that we are hiding from God. que nos estamos escondiendo de Dios. But in the baptism, Pero en el bautismo we are baptized into Christ. somos bautizados en Cristo We are clothed with Him. y podemos ser revestidos en Él. Our guilt, our shame is taken away. De nuestra culpa y nuestra vergüenza son quitadas de nosotros So we are not found naked. y ya no estamos desnudos So we can have relationship with God. para que podamos tener una relación con Dios. It's so beautiful. Y es hermoso. So we see the gospel all over, Y vemos el evangelio en todas partes. and we see that God is in the work of restoring Y vemos que Dios está trabajando en restaurar what it was in the garden. lo que era en el jardín. And when I read about the garden, Y cuando leo del jardín, my favorite verse is God walked in the cool of the day. I'm sorry, God walked there in the cool of the day. y mi versículo favorito es que Dios trabajaba ahí en el sol en el día. Try to notice this verse here. Traten de ver este versículo aquí. 1 Corinthians 13. Primera de Corintios 13. For now, Porque ahora we see only a reflection as in a mirror. vemos por un espejo.
Do you do that? Yeah, yeah. Okay. But then Pero entonces we shall see face to face. iremos cara a cara. So we are in a time now Ahora estamos en un tiempo where what we see que lo que vemos is like a reflection. es solo un reflejo. No one have ever seen God. Nadie ha visto a Dios. You cannot see God and live. No puedes ver a Dios y vivir. Moses, he said, let me see your Moisés estaba, face. déjame ver tu rostro. And God said, no, Y dijo, no, you cannot see my face and live. no puedes ver mi cara y no, porque no vas a vivir. You can see my back. Pero puedes ver mi espalda. I will go by you Voy a ir detrás de ti and you can like see my y back. puedes ver solo mi espalda. But one day, Pero un día, all of us todos nosotros will see him lo veremos face to a Él face. cara a cara. So in the Garden of Eden, Así que en el jardín del Edén there was three things that really happened. habían tres cosas que pasaron. We were all cursed. Fuimos todos malditos. The ground was cursed, the woman was cursed, the man was cursed, all cursed. La tierra, la mujer, el hombre, todo fue maldecido. There is death now because we cannot eat of the tree of life and live forever. Hay muerte porque ya no podemos comer del árbol de la vida y ya no podemos vivir para siempre. And we cannot see God face to face. Y no podemos ver a Dios cara a cara. So try to think of that. Así que traten de pensar en eso. At that time, En ese entonces they could eat of the tree of life and live forever. podían comer del árbol de la vida y vivir para siempre. There was no death. No había muerte. At that time, Y en ese entonces they were working in the garden, but it was not cursed. estaban trabajando en el jardín, pero no The era, man estaba was maldito. not cursed. Y el hombre y la mujer no estaban And at malditos. that time, Y en ese entonces they walked with God caminaban con Dios and could live forever. y podían vivir para siempre. Those three things. Esas tres cosas. How will it be one day? ¿Cómo va a ser en ese día? Look here. Miren aquí. Then the angel showed me the river of water of life, Después el ángel me mostró un río de agua viva, as clear as crystal, resplandeciente como cristal, flowing from the throne of God and for the Lamb. que salía del trono de Dios y del Cordero. Down the middle of the great street of the city, En medio de la calle de la ciudad, on each side of the river stood the tree of life, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada And the mes. leaf of the tree of life was healing for the nations. Y las hojas del árbol eran la sanidad para las naciones. No longer will there be any curse. Ya no habrá más maldición. The throne of God and the Lamb will be in the city, El trono de Dios y del Cordero estarán and his allá, servant will serve him, y sus siervos le servirán. and they will see his face, Y ellos and his verán- name will be on the forehead. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hallelujah. Aleluya. Tree of life, El árbol de la vida, no more death, no hay más muerte, no more curse, ya no hay más maldición, and see him face to y face. lo veremos cara a cara. I like that. Me gusta eso. That is what we are living for. Es lo que estamos anhelando. If you look at the tree of life here, Si vemos el árbol de la vida aquí, we read that it bear crops every month, que da fruto cada mes, and the leaves y las hojas is for healing to eran the para nations. sanidad a las naciones. The fruit El fruto live forever. vivió para siempre. The leaves Las hojas healing to the nations. sanan a las naciones. Christ, Cristo, by his blood you are forgiven. por su sangre son perdonados, By his wound you are healed. y por sus heridas son sanos. This is what we take part of now. Y eso es lo que tomamos ahora, Every time we take communion. cada vez que tomamos la Santa Cena. There is so many images in all of Hay this. muchas imágenes en todo There is esto. eternal life in him. Hay vida eterna en Él. There is healing in him. Y hay sanidad en Él. So when people touch Jesus or be touched by him Así que cuando la gente son tocados por Jesús and experience healing, y experimentan sanidad, one day un día it will all be there va a estar todo así para siempre, in the new heaven en los nuevos and the cielos new earth. y en la nueva tierra. Then we read the whole thing. He will write the name on the Y aquí forehead. vemos que dice, su nombre estará en sus frentes. It's just a way of speaking that talk about ownership. Y es una manera de decir algo que representa que Él
le pertenecemos a Él. You belong to him. Nosotros le pertenecemos a Él. You are his. Somos de Él. You are his possession. Somos su posesión. And this is what we are becoming. Y es lo que nos estamos convirtiendo. And so on. Y así. But all of this Pero todo esto is what we can take out of the first few chapters in es the lo que Bible. podemos tomar de los primeros capítulos de la Biblia. And there is so much more. Y hay muchísimo más. And if you take the first few chapters Y si tomamos los primeros capítulos and look at that, y vemos eso, and the last few chapters, y los últimos capítulos and look at y that, vemos eso, we see everything is being making whole again. vemos que todo se está haciendo pleno de nuevo. What is between? Que está en medio. A lot of chaos, Mucho caos. a lot of different things. Muchas cosas. But know Pero sepan that how it is right now, que como es ahora, it will not remain like that forever. no va a permanecerse así para siempre. If you don't, then we have chapter 4 with Cain and Abel. Luego tenemos el capítulo 4 con Caín y Abel. And then we have chapter 5. Luego tenemos el capítulo 5. And you go, maybe some of you have seen this already, but if you go to chapter Y 5, muchos tal vez han visto esto, pero si han ido al capítulo 5, you see something very interesting. ven algo muy interesante. They lived very long. Vivían por muchos años. It was after the fall, Fue después de la caída, but it was before Noah. pero fue antes de Noé. After the fall, Después de la caída before Noah, y antes de Noé, was a different age. había diferentes edades. It's not this present age. Era diferente era, perdón. There was- No es esta presente. There was a different age. Eso era una diferente era. With Noah and the fall, Con Noé y la caída, we read that the waters fell down and Vemos- the deeps opened. vemos que el diluvio vino y hubo una inundación. The world was very different at that Y time. el mundo era muy diferente en ese It was a entonces. different climate. Era diferente clima. It was a different world. Era un diferente mundo completo. If you go to Grand Canyon, I've van been a- a few times. Al Gran Cañón, que he ido unas cuantas veces. Some people say Grand Canyon came over many thousand years Muchos dicen que el Gran Cañón vino de muchos miles de años, with a little water. con poquito de agua. No, I believe it started very fast with a lot of water. No, yo creo que empezó muy rápido con muchísima agua. And you can look at creation today Pueden ver a la creación hoy and see there was a flood. y ver que hubo un diluvio. You can look at creation today Si vemos la creación hoy, and see there was a different world at one time. que había un mundo diferente en un tiempo. The air was different. El aire era diferente. The breathing was different. El respirar era diferente. People live longer. La gente vivía más tiempo. So look at that. Like Adam, he lived 930 years. Y aquí vemos a Adán, vivió 930 Seth, años. 912. Seth, 912. Enoch, 900. Enos fue So 905. it was very different at that time. Y era muy diferente en ese entonces. What you will see Lo que van a ver, is that this present age, era presente. there was not the garden No era el jardín without death. sin la muerte. There was death. Había el jardín sin la muerte, luego hubo muerte, But it's not the present age we are in now. pero no es la era presente en la que estamos ahora. As we are in this present age, Mientras estamos en esta era presente, God is not changing from this present age Dios no está cambiando de esta era presente, to the garden again. Dios no se está cambiando de esta era presente al jardín otra vez. No, there'll be 1,000 year reign Pero va a haber un reinado de 1000 años, donde va a haber ese reinado de 1000 años, where there will be death, donde va a haber muerte, but where people are going to live long again. pero la gente va a vivir para I'm sorry, can you- Where people will live long again. pero la gente va a vivir otra vez muchos años. So it's like fall, Es la caída, going downhill, vas abajo and then God, He y with luego Christ Dios con Cristo start to build up, empieza a construir hacia and arriba then we will enter in. y después vamos a entrar. So this time with many years Así que este tiempo cuando la gente vivía muchos años will be one more time. va a volver a suceder. But there is a lot of things in this. Pero hay muchas cosas dentro de solo If esto. you have seen it, Si lo han visto it's beautiful. If you Está haven't hermoso. seen it, be amazed y si now. no lo han visto van a ser asombrados ahorita. He gave the name Noah Le dio y le puso por nombre Noé, because he will comfort diciendo Us. que eso nos dará descanso. A nosotros. We have our Hebrew friend here. He just confirmed it. Tenemos aquí a how do you Jonathan. say Noah? Noah.
Tenemos a Yotam aquí que es de Israel y él nos lo confirmó. It means comfort, rest. Significa confort o descanso. If we look at the names, Si vemos los nombres, Adam Adán means man, significa hombre. and every name here Cada nombre que está aquí have a meaning. tienen un significado. It means something. Significan algo. If you hear in these verses, Si tú aquí en estos versículos you have the gospel ves los nombres, tienes el in a evangelio beautiful way. en una manera muy hermosa. Man, Hombre, Canaan, sorrow, dolor, Enoch, teaching. Enoch, enseñar. If you put Enoch, all the names together, Y si pones todos los nombres juntos, what do we get? ¿qué es lo que sacamos? Man appointed, Hombre designado, mortal sorrow. dolor mortal. The blessing God shall come down. El Dios bendito bajará, Teaching, enseñando. his death shall bring Su muerte traerá the despairing rest or comfort. el desesperado descanso o consuelo. How many have not seen that before? ¿Cuántos no habían visto eso antes? Okay. Look at it. Miren eso. And I did not come up with that, just, Yo, you know. yo no lo inventé, o sea, lo encontré. Is it not beautiful? Es hermoso. So that one chapter, Ese capítulo que está ahí, the names si tú agarras los nombres have a meaning. y tú ves que tienen un And if you significado, put the names together, y si pones los nombres juntos, Adam, Adán, man, hombre, Seth, Seth, appointed, designado, Enos, Enos, mortal, mortal, Mahalalel, Kenan, the blessed God, Mahalalel, Jared Dios bendito, shall come down. Jared va a venir, bajará. And then we have this. Y ahí tenemos todo esto. Hallelujah. Aleluya. You know, God had a plan already from the beginning. Dios ya tenía un plan desde el principio. It was not something he came up with later. Y no es algo que solo se le ocurrió después. Already at that time, Ya en ese momento, he was pointing to Christ. ya estaba apuntando a Jesucristo. But what did he point to? Pero aquí estaba apuntando That the blessed God que el Dios bendito will come down va a here. bajar aquí. And that is the message. Y ese es el mensaje. And that us, Y que nosotros, his teaching, o su enseñanza, his death su muerte, shall bring traerá us who are a despaired nosotros que estamos desesperados rest and un comfort. descanso y confort. And that is the gospel. Y ese es el evangelio. And I will share this in the group so you can go Y in and compartir see. eso en el grupo para que lo tengan. Isn't that beautiful? ¿No es hermoso? There is so much in the Bible we just often don't see. Hay muchísimas cosas en la Biblia que no vemos a veces. And when I was doing this in jail, Y cuando estaba estudiando esto it en was la like cárcel, there is so many things in like every chapter. y me doy cuenta que hay muchas cosas en cada Well, capítulo. it's like, you know, my book 412 Days Ustedes saben, mi libro 412 días is a really big book. es un libro muy, muy grande. 380 pages in a book. 318 páginas en un libro. My kingdom book I did, El libro del reino que hice, I don't know how I will print it no sé cómo lo voy a imprimir, because it's probably more than 500 porque pages. quizás son más de 500 páginas. And I've only covered the surface. Y solo estoy cubriendo la superficie. There is so much in this. Y hay muchísimo más en esto. But if we move on, Pero si nos seguimos Genesis adelante, 6, en Génesis 6, what we see, I talked about that last time, the men of God saw the women was beautiful and married them, and we got the giants and all of that. y lo vimos la última vez, que los hijos del hombre se fueron con las mujeres y salieron los gigantes y todo eso. Because of that, Y por eso God then said, Dios dijo, my spirit will not contend with human forever. They are mortal. Their days will be 120 years. mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. So God, he wanted to shorten the days. Así que Dios acortó los días. And that is the life we are living. Y es la vida que vivimos ahora. And notice here, the Lord saw the great wickedness Y vemos- of the human race had become on earth. Y vemos aquí que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que
And that every thought, everything was only evil. y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, And God regret that he had created human beings. y al Señor le pesó haber hecho al hombre, And he actually wanted to wipe man from the face of the earth. y quería destruir borrar al hombre de la existencia. But Noah found favor in the eyes of the Pero Lord. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. God wanted to destroy it all, Dios quería destruir todo, but Noah. pero Noé And one day God are un going día to destroy it all, va a destruir todo, Dios, but Jesus. pero Jesús. But what we have to see here, Pero lo que tenemos que ver aquí we are going to come back to, is great wickedness. es la gran maldad, And we're going to come back to that. y vamos a volver a eso. What do we see? Pero ¿qué vemos? I have a timeline here, kind of. Tengo una línea del tiempo aquí. So we have the Garden of Eden, Tenemos el jardín del Edén, eat of the tree of life and live forever. comes del árbol de la vida y vives eternamente. But then the fall happened. Y luego pasó la caída. After the fall, Después de la caída, before Noah, antes de Noé, people lived up to 1,000 years. la gente vivía como 1000 años. After the flood, Después del diluvio, the maximum lifespan was 120 years in this present age. la máxima esperanza de vida eran 120 años. And we are living in the pre-flood period. Nosotros estamos en el periodo después del diluvio. But one day, after Jesus returned, Pero un día después de que Jesús regrese, people will live, there will be a time of 1,000 years again. pero después que cuando regrese Jesús, las personas vivirán alrededor de 1000 años otra vez. And we're going to see where people will Donde live lo vamos a ver, long. donde la gente va a vivir más And tiempo. then, Y después, the new heaven and new earth, when Eden will be restored, donde los nuevos cielos y la nueva tierra y el Edén van a ser restaurados, and eat of the tree of life. y vamos a comer del árbol de la vida. So you see, one time, second time, third time, fourth time, there's different Y ages. vemos que hay un primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, cuarto y quinto, y hay diferentes eras. And we are living there. Y estamos aquí, We are not here no yet. estamos allá todavía. We are living in this present even En age. esta era presente malvada. Before the new heaven and earth, Antes de los nuevos cielos y we nueva have the tierra, millennium, the 1,000 year tenemos el reign, milenio, el reino de 1000 años, where people will live longer. donde la gente va a vivir más tiempo. But as you're going to see, there will still be death. Pero como vamos a ver, va a haber muerte todavía. Because what do we see? Porque lo que In vemos that time, we see Revelation 20 en that Apocalipsis 20, Satan, the dragon, will be seized. que el ángel aprende al dragón, a The devil, Satanás, Satan, will be bound for 1,000 years. y va a ser atado por 1000 años, Satanás. And I saw thrones, and those who are seated on the thrones will give authority to judge. Y luego dice aquí que también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que estaban concedido la autoridad para juzgar. That is the millennium, the 1,000 year of reign. Ese es el reino de 1000 años, el milenio, We are going to see first que vamos a ver primero when Christ returns. cuando Jesucristo regrese. And it will be different. Y va a ser diferente. There will be peace Va a haber paz in that sense that en ese sentido Satan is bound. de que Satanás está atado. And it needs to happen like that. Y necesita suceder de esa forma. Why? ¿Por qué? Because God gave a promise to David Porque Dios le dio una promesa a David that one of his descendants will sit on the throne Que and rule, que uno de sus descendientes iba a sentarse en un trono y reinar. and all kingdoms will be submitted to him. Y todos los reinos van a ser sometidos a él. So there needed to be that season Así que necesitaba estar esa to temporada fulfill the call, the covenant of David. para cumplir el pacto que le hizo con David. Because he could not just destroy every person there, because then Christ will not reign in the in the throne of David. Porque no podría destruir a todas las personas, porque no podría reinar desde el trono de David. But even there will be peace, Pero incluso va a haber paz, there will still be death. pero aún va a haber muerte todavía ahí. We who will reign with him, Nosotros que reinaremos con él, who's part of the first resurrection, que somos partes de la primera we will resurrección, have heavenly bodies at that time. vamos a tener cuerpos celestiales en ese momento. So we will have heavenly bodies, Vamos a tener esos cuerpos celestiales, but it's not everyone who have heavenly pero bodies. no son todos los que van a tener cuerpos celestiales, no son todos. And Isaiah is talking about this. Y Isaías habla de esto. And again, it's a prophecy pointing toward that day. Y es una profecía que apunta a ese día. The sound of weeping and crying will be heard no more.
que ya no se oirá más en ella voz de lloro ni de clamor. And notice here, no longer will babies die when they are just a few days old. No habrá más allá un niño que viva por pocos días, No longer will adults die before they have lived a full life. ni anciano que no complete sus días, No longer will people be considered old at 100 years. porque el joven morirá a los 100 años. Only the cursed will die. Y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. So there's still curse, Así que sigue habiendo una maldición, but it's different. pero es diferente. People will live longer. La gente va a vivir más. 100 years is not old anymore. 100 años es alguien joven. It's like, oh, Es como- he's 550. Ah, tienes 100 y tantos años. So it's a period of living long, Es un periodo donde vamos a vivir donde va a vivir más años la gente, but they will still die pero van a seguir muriendo, because death is not done away with. porque la muerte no ha sido echada. We read here that the last enemy later will be destroyed, and that is death. Y lo que leemos en Corintios, que el último enemigo que será eliminado es la muerte. And that is after the devil is released Y después de que Satanás es liberado and finally y destroyed, finalmente destruido, and the death and Hades will be thrown into lake of fire, and that is the second death. y ahí dice en Apocalipsis que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. So in this time, Así que en este tiempo it's not the new heaven, new earth. no es los nuevos cielos y nueva tierra. Why? ¿Por qué? Because there's still death, Porque todavía hay muerte, but people are living longer. pero la gente vive más años. And then we read that no longer will they build houses and other will live in it, or plant and other will eat. Y dice que construirán las casas y las habitarán, y también plantarán viñas y comerán de su fruto. For as the days of the tree, so it will be in the days of my people. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. My chosen one will enjoy the work of their hands. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. So it will be a different time. Así que será una diferente era. There will no longer be war. Ya no va a haber, I'm sorry, There will no longer be war. ya no va a haber más guerra. We will not build houses and people come and steal it and destroy it. Ya no va a haber, vamos a construir casas y la gente las va a destruir. So we will reign with Christ. Reinaremos con Cristo. I know if you haven't heard it before, it sounds like a science fiction movie. Yo sé que si no lo han escuchado antes suena como de película, But this is real. pero esto es real. So the Garden of Eden, Así que the la- old Garden of Eden, there's no death. Así que el antiguo jardín del Edén era sin muerte. After the fall, lifespan will be longer, almost 1,000 years. Después de la caída, la esperanza de vida era mayor de 1000 años. After Noah and the Casi 1000 flood, años, perdón. the lifespan will be max Y 120. después de Noé y el diluvio era máximo de The day of the 120. Lord, El día del Señor, let's come back to that. The day of the Lord, the millennium will have a longer lifespan. el día del Señor, el milenio va a tener un tiempo de vida más grande. And then find the new garden, new heaven, new earth, and no more death. Y finalmente nuevo jardín, nuevos cielos y nueva tierra. Y no va a haber muerte. As we're going to see here, when we talk about the day of the Lord, Cuando hablamos así, cuando hablamos aquí, como ven aquí, cuando hablamos del día del Señor, and I perdón. have a teaching about that another time. Y tengo una enseñanza sobre el día del Señor en otra ocasión. Many things is going to happen in the day of the Lord. Muchísimas cosas van a suceder el día del And Señor. sometimes people can think, how can God have time to judge all the people and do everything he needs to do that day? Y muchas personas se preguntan cómo Dios va a tener el tiempo y todo eso para juzgar a todos ese día. But one day for us is like, one day of the Lord is like 1,000 years. Pero recordemos que un día para el Señor son 1000 años. So the day of the Lord is the 1,000 year, the Así que millennium. el día del Señor es el milenio, los 1000 años. Who's going to judge? ¿Quién va a juzgar? Christ? Cristo. O nosotros. Us with Christ. Nosotros con Cristo. Christ will judge. We will judge with him. Y Cristo va a juzgar y nosotros We junto will con Él sit on the throne. nos sentaremos en el trono. So let's go. Is it, I can see people exploding. Yo veo que about it. está explotando sus cabezas. I would say I had a really good time in jail. Y yo quiero decirles que pasé un buen tiempo en la cárcel. Even it was hard. E incluso fue difícil. Sí. Like I had thousands of questions Tenían- before I came in. Miles de preguntas antes de entrar.
No Bible, ninguna Biblia, no books, no YouTube, ningún libro, ni YouTube. just this. Solo tenía la Biblia, no tenía nada más. But this and this and this and this. Pero esto y esto y esto. And I had a time where it's almost like every day there was just new revelation, like. Y hubo un momento donde tenía que parecía que cada día And what tenía I nueva said here revelación. with the 1,000 years, like one day, Y como con los 1000 años, un It was día estaba just- sentado, estaba así. Ding. Y solo fue como que wow, like now I understand it. hizo clic y ahora entiendo. I want to go back to Genesis. Quiero volver a Génesis. Notice what we read here. Noten lo que leemos aquí. God observed or saw the wickedness on the earth. Que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. But Noah Pero Noé found favor in the Lord. encontró favor y gracia ante los ojos del Señor. This is the second really strong preaching of the gospel we see. Esta es la segunda como predicación fuerte del Evangelio que vemos aquí. Noah built the ark, Noé construyó el arca and after the flood, y construyó un altar después de and after the flood, so he built an altar. Perdón. And God made a covenant with Noah. Después del diluvio, él hizo un altar y hizo un pacto con Noé. Or that covenant is also with you and me. Y ese pacto también es con ustedes y con nosotros. It's a covenant with all mankind. Es un pacto con toda la humanidad que hizo Dios. And that is that never again I will curse the ground because of humans. Y dijo que nunca va a volver a maldecir la tierra por causa del hombre. And never again I will destroy all living creations. Y que nunca más volverá a destruir a todo ser As viviente. long as earth endures seed and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Later he said it again. I will establish my covenant with you and your descendants. Y después lo repite, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia. Never again will all life be destroyed by water or flood, and never will there be flood to destroy the earth. Y nunca más se volverá a ser exterminada toda la carne por las aguas del diluvio y no habrá más diluvio que pueda destruir la tierra. And the sign of that covenant Y la señal de ese pacto is a rainbow. es el arco iris. Every covenant Cada pacto have a sign. tiene un And sello. I would say, I think it's next time we are going to look at Abraham. Y yo creo que la siguiente vez vamos a hablar sobre Abraham. I have been teaching about baptism He estado enseñando del bautismo for 20 years. por 20 años. The importance of baptism. La importancia del bautismo. When I was in jail, Cuando estaba en la cárcel, it was the strongest revelation of how important baptism is I've ever got. fue una revelación tan grande y muy fuerte sobre el bautismo que he tenido en mi vida. When I saw that the covenant that was built on the circumcision, Que cuando vi que el pacto que se hizo con Abraham sobre la circuncisión, our covenant is also built on y circumcision. que también nuestro pacto también está hecho en circuncisión, But with Abraham, they cut off the foreskin. pero con Abraham era la carne lo que cortaban. We cut off the whole flesh Nosotros toda la carne when we are baptized cuando into somos Christ. bautizados en Cristo. And when you see it, you're just like, how can people think they are in the covenant without being baptized? Y cuando ves y dices, ¿cómo pueden estar las personas, creen que están en el pacto sin estar I think bautizados? it's actually one of the strongest arguments I've ever seen of the importance Y of es baptism. una de las cosas más grandes de la importancia del bautismo que he podido notar en esta revelación. But wickedness will increase. Pero la maldad crecerá. And the Y sign las señales God gave que Dios dio, was the rainbow. la señal que Dios dio fue el arco iris. When I was younger, Cuando yo era más joven, I could walk with a rainbow t-shirt, podía caminar con una camisa de arco iris and it all pointed to the gospel. y todo apuntaba al evangelio. What do we point to today? Pero ¿qué apunta hoy? The sign have been stolen. La señal ha sido robada. So, and the word pride, Y la palabra orgullo
Try to imagine that. Traten de imaginar eso. We take God's holy sign Tomamos la señal santa de Dios up in his face. en su cara. God is never going to destroy this world with water. In your face, here it is. Dios nunca va a destruir el mundo con agua. Aquí está en tu cara, Dios. And the truth is, he will not destroy it in water. Y la verdad es que Dios eso es lo que hizo. Destruyó todo en agua. But as you're going to see, this world is reserved for the destruction of fire. Pero como ven, este mundo está preparado para destrucción en fuego. And this evil Y age esta era presente malvada will be destroyed va a ser destruida like it was with Noah. como con Noé. Noah was saved Noé fue salvado through water a través del agua in the ark, en el arca. our Christ. Cristo, nuestro Cristo. So like Noah was saved through water, Como Noé fue salvo del agua, a través de agua, so he was not destroyed with the y world. no fue destruido con el mundo, We are now saved nosotros somos ahora salvos through water. a través del agua. Look what Peter is Y saying. miren lo que dice Pedro aquí. For Christ also suffered one for sins, Porque también Cristo murió por los pecados una the sola vez, righteous from the unrighteous, el justo por los injustos, to bring us to God. para llevarnos a Dios. He was put to death in the body and made alive in the spirit. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. After being made alive, he went to make proclamation to the imprisoned spirits. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Those who were disobedient long ago when God waited patiently in the day of Noah, Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé while the ark was being built. durante la construcción del arca, In it only a few people, 8 in all, was saved through water. en los cuales unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvas por medio del agua. And this water Y esa agua, symbolizes correspondiendo a esto, el bautismo ahora en agua, baptism los salva a ustedes, that now save you. los salva a ustedes ahora el bautismo. Not a removal of dirt from the body, No solo quitando la suciedad de la carne, but a plea to a clean conscience toward God. sino como una petición a Dios de una conciencia limpia. It's save us by the resurrection of Y nos Jesus Christ. salva mediante la resurrección de Jesucristo. So when Jesus died on the cross, Así que cuando Jesús murió en he la went down cruz, to Hades. Él fue al Hades. That is not hell, Eso no es el infierno, that is Hades. eso es el Hades. Not a teaching. Es otra enseñanza. He proclaimed the gospel Proclamó el to evangelio the imprisoned people there. de la gente que estaba encarcelada ahí. But more important is that the water we saw with Noah Pero lo más importante, el agua que vimos con Noé is symbolizing simboliza the baptism el bautismo that now save us. que ahora nos salva a nosotros. How do baptism save us? ¿Cómo el bautismo nos salva? Or what do baptism save O us más bien, from? ¿de qué nos salva el bautismo? We know what we often say here. Nosotros todos sabemos lo que dice aquí. What shall I do to be ¿Qué saved? debemos de hacer para ser salvos? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Be saved from what? ¿Ser salvos de qué? What was Noah saved from? ¿De qué fue salvo Noé? Yeah, but he was saved from perversity Pero fue salvado generation. de la perversidad de esa generación. He was saved for this present evil Fue age. salvo de esta era presente malvada. What are we saved from? ¿De qué somos salvos nosotros? Try to read on. Traten de seguir adelante. The promise is for you and your children, everyone who's far off, and many of the Lord our God we call. Porque la promesa es para ustedes y para los hijos y todos los que están lejos, para tantos como el Señor With nos many llame. other words, he warned them and pleased with them. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba: Save yourself from this corrupt generation. sean salvos de esta perversa generación. One of my message, the next lesson is called Out. Una de mis siguientes lecciones es una que se llama ser llamados. That is the word ecclesia or church. Es la palabra de iglesia, la A iglesia. church is called out. Una iglesia, la iglesia es ser llamado. This is the message through the whole Bible. Ese es el mensaje a través de toda la Biblia.
Israel, Israel, Egipto, call out. son llamados fuera. So, Lord Sodom and Gomorrah, call out. Lot en Sodoma y Gomorra fue llamado fuera de ahí. In the Revelation, En Apocalipsis, what do we see there? ¿qué vemos ahí? Babylon, Babilonia, the fall, la caída. come out of her, Salgamos de ahí. have nothing to do with her. No tienes nada que ver con ese So, what are we lugar. being saved from? ¿De qué estamos siendo salvados? We are in the world, but we are not part of the world. Estamos en el mundo, pero no somos parte de We este are mundo. clothed with Christ. Estamos vestidos en Cristo. We live by another spirit. Vivimos por otro espíritu. We are pilgrims, aliens here on earth. Peregrinos, aliens en este mundo. Our righteous soul is being tormented daily when we see all the wickedness happening. Nuestra alma está siendo atormentada cuando vemos esta maldad y perversidad en este mundo. So we are called out Así que somos llamados because of the wickedness. por la maldad de este mundo. Try to read 1 Peter. We read a little of this before. I Hemos think. leído esto, creo que No, antes, no, let's read this pero here. vamos a leer esto, más bien. It gives so much more meaning now Da mucho más significado ahora with everything we have heard. con todo lo que hemos aprendido. They will say, where is his coming? Y diciendo, dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Where is the coming of his promise? ¿Dónde está la venida? Since the ancestor died, things have gone as it was in the beginning. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba en el principio. But they forget that long time ago, God's word, heaven and earth came to be and was formed out of water by water. Pues cuando dicen eso no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgía del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. By these waters, also the world at that time was Por destroyed. lo cual el mundo de ese entonces fue destruido siendo inundado por el agua. By the same word, Por la misma palabra, this present, la misma palabra, este presente, heaven and earth, los cielos y la tierra are actuales received for fire, están reservados por su palabra para el fuego, being kept from the day of judgment and the destruction of the ungodly. guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. But we do not forget one thing, dear friends, with the Lord, the day is like 1,000 years and 1,000 years is like... Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. The Lord is not slow in keeping with his promise, El Señor no se tarda en cumplir su promesa, as some understand slowness. según algunos entienden la tardanza, Instead, he's patient with you, sino que es paciente con ustedes, not wanting anyone to perish, no queriendo que nadie perezca, but everyone come to repentance, sino que todos vengan a arrepentimiento, or being saved out of this present evil age. para que sean salvos de esta era presente mal. After this verse, Después de este versículo, it continues continúa what we read before. But the day of the Lord will come as a thief, lo que leímos antes, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, where everything will be destroyed. en donde todo será destruido. But keeping in his promise, he Pero will create a new heaven and new earth. Pero tenemos la promesa de que creará los nuevos cielos y la nueva tierra. So it will not be destroyed Así by que- water. No va a ser destruido por agua esta vez, It's kept from the destruction of fire. sino con fuego se está guardando para ese momento. But we, Pero as nosotros, Noah was saved, como Noé fue salvado, being saved through the water. vamos a ser salvados por el agua. Hallelujah. Gracias, aleluya. So let's end up here. What have we learned? ¿Qué hemos aprendido? So I put something up. We have the O sea, beginning. tenemos el principio. Man was created to rule over God's creation and subdue the earth. El hombre fue creado para gobernar sobre la creación de Dios y someter la tierra. There was no death, No había muerte, no curse, no maldición. and man walked with God face to Y face. el hombre caminaba con Dios cara a cara. The fall happened. Luego ocurrió la caída. The serpent, Satan, the woman, the man, and the earth was cursed. Satanás, la serpiente, la mujer, el hombre y la tierra recibieron maldiciones. Man was expelled from the garden so they could not take of the tree of life and live forever. El hombre fue expulsado del jardín del Edén para que no comiera del árbol y no viviera para siempre. But it don't stop there. Pero no para ahí. Why man appointed mortal sorrow, but the blessed God will come down, teach it, his death will bring the despair, rest, and comfort. Porque el hombre designado dolor mortal, el Dios bendito descenderá enseñando su muerte, traerá descanso o consuelo desesperadamente. But the world became more and more wicked. Pero el mundo se volvió más perverso. Shortly after, human increased in number and become more and more wicked, and sons of God took the daughters of man, and after
afterward, God regretted that he had created human beings because their heart was evil all the time. Poco después la humanidad aumentó en número y se volvió más y más malvada. Los hijos de Dios tomaron a las hijas y a los hombres de los hombres y después Dios se arrepintió de crearlos a los humanos por sus corazones que eran malvados. But Noah found, Pero Dios encontró a Noé. but God found Noah who built the ark, and through him 8 souls were saved, while God destroyed the rest by the flood. Pero Dios encontró a Noé y construyó el arca y gracias a él se salvaron 8 almas mientras Dios construía And we destruía el received the mundo para el covenant diluvio. of Noah that he never will destroy the world by water. Y luego vemos que recibió el pacto Noé con el arco iris y que no iba a destruir el mundo otra vez con agua. Then we have Christ, who is our ark. Y vemos a Jesús ahora que es nuestra arca. We have Abraham and David, more about that later. Tenemos a Abraham y a David que vamos a hablar de eso más adelante. Jesus came as the son of David, the son of Abraham, our ark, in whom we are saved from the destruction of this evil age. Entonces Jesús vino como el hijo de David y el hijo de Abraham como nuestra arca en quienes somos salvados de la destrucción de esta era presente. When we are baptized into Christ, we pass through the water, Cuando somos bautizados en Cristo pasamos a través de las aguas, dying for the corrupt and wicked generation, muriendo esta generación corrupta y malvada, so we will not be destroyed like in the day of Noah. para que no seamos destruidos como los días de Noé. When Jesus returned, the elements of this world will burn up, destroyed all by fire, like in the day of Noah. Cuando Jesús regrese, los elementos de este mundo arderán y serán destruidos por el fuego como en los días de Noé, Satan will be bound for 1,000 years. y Satanás será atado 1000 años. But those who are victorious Pero aquellos que son victoriosos will inherit all of this. heredarán todo esto. We who are born again Nosotros que hemos nacido de nuevo, will on that day en ese día not be destroyed with the rest, no seremos destruidos con el resto, but receive our reward and enter into the kingdom of God. sino recibiremos nuestra recompensa y entraremos al reino We de will Dios. reign with Christ for 1,000 years, Reinaremos con Cristo por 1000 años, a time of rest from our enemies. un tiempo de descanso de nuestros enemigos. Satan will be loosed for a short time and finally destroyed. Satanás será desatado por un corto tiempo y luego será destruido. The last enemy will be destroyed, and there will be death and Hades. Entonces el último enemigo será destruido, que será la muerte y el Hades. But then God will create new heaven and new earth where righteousness dwells, Y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia. and God will make his dwelling place among us, and we will walk with him like Adam and Eve before the fall. Y Dios volverá a hacer su morada entre la gente y caminaremos con él como Adán y Eva antes de la caída, Seeing God face to face, viendo a Dios cara a cara, and we will take of the tree of life and live forever. y comeremos del árbol de la vida y viviremos para siempre. Amen. Amén. I know that was a long one. Yo sé que eso fue algo muy largo. Is it good? ¿Fue bueno? I'm excited to do the series. Estoy emocionado para hacer las series con ustedes. So the idea is to just keep building on this. Y la idea es seguir construyendo en eso. And everything points to the same. Y todo apunta a lo mismo. And yeah,